Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jamie, profesor de matemática. A continuación, le hablaré del programa GeoGebra y la aplicación de las operaciones del producto de los números complejos en su forma polar. Primero que todo, vamos a hablar sobre el objetivo de este video, el cual es comprender la forma gráfica de los números complejos dados en forma polar, la ubicación del punto, el módulo y su argumento. Como dato curioso, esta plataforma es un recurso para la docencia de los matemáticos basado en los TIC, útil para toda la educación secundaria. Promueve realizar acciones matemáticas como demostraciones, análisis, expresiones, deducciones, etc. A continuación vamos a hablar brevemente respecto al producto o la multiplicación de números complejos de forma polar. La multiplicación de dos números complejos es otro número complejo, tal que su módulo, el módulo del número complejo que nos da realizada la multiplicación, es otro módulo en el cual es la multiplicación del primer módulo con el segundo módulo. El módulo no es más que el radio o el valor que nos da desde el origen del punto 00 al punto asignado. En este caso, como podemos ver, A más BI, donde A representa el valor de la abscisa que está en las X y B en la ordenada que está en la Y o en el eje de los números imaginarios. El argumento es la suma de aquellos argumentos de los dos números complejos. El argumento está dado por la fórmula alfa es igual a arco tangente o tangente inversa de B sobre A. Si B sobre A es positiva, es igual al ángulo que nos da al calcularlo a tangente inversa. Pero aquí está en otros casos, cuando la A es negativa, o el valor de nuestra X es negativa, sería 180 o pi, en tal caso que nos den radianes, o nos piden que lo calculemos en radianes, 180 menos el ángulo que nos da. En otro caso en el cual las dos sean negativas, en este caso, como podemos recordar, quiere decir que las dos ordenadas van a estar en el tercer cuadrante. Ahí entonces sería 180 más el ángulo que nos da. En tal caso que esté en el cuarto cuadrante sería 360 menos el ángulo que nos da a la hora de calcular tangente inversa de B sobre A. Por último, aquí presentamos lo que es la fórmula de la multiplicación de dos números complejos de forma polar, que no es más la multiplicación del módulo del primer número complejo por el módulo del segundo número complejo y la suma de los ángulos, la suma del primero con la suma del segundo. Aquí también podemos ver un ejemplo. 6, módulo 6, ángulo o argumento 45 por módulo 3, ángulo o argumento 15 grados. Entonces aquí procedemos a multiplicar 6 por 3, nos va a dar a 18 y 45 más 15 nos da a 60 grados. Ahora lo que queremos ver en este programa de GeoGebra es la representación gráfica de esos puntos y cómo los elementos de cada uno de ellos y cómo se va a ir construyendo y viendo en esta gráfica o en este programa de GeoGebra. Lo primero que hacemos es tratar de calcular esos puntos. Para esto vamos a escribir de la siguiente manera. Z guión abajo 1 va a ser igual a
Vamos a colocar este ejemplo, 2, módulo 2, punto y coma, ángulo de 30, aquí le agregamos el signo de grados, y dice que esto, el z sub 1, que es igual a 2, módulo 2, y argumento 30, es igual a raíz de 3, 1. Estas van a ser las ordenadas y la abscisa. Entonces vamos a graficar este punto. Volvemos a copiar z guión abajo 1 aquí ahora en lo que es la entrada de las expresiones que se van a ver en la gráfica, y decimos que la raíz cuadrada se va a copiar o se va a escribir en esta entrada como SQRT, y dentro de esas palabras abrimos paréntesis y copiamos el número 3, 1. Quiere decir que esto nos va a representar el valor 1,73, que va a ser la raíz de 3, y 1, que viene siendo el valor de 1. Ahora, z sub 1 va a ser este vector que nos aparece, que inicia desde el origen hasta el punto 1,01. A continuación vamos a ver lo que es el argumento. El argumento sabemos que es 2. Vamos a calcularlo de esta manera. Vamos a la herramienta donde dice segmento y vamos, entonces nos ubicamos en el origen y trazamos hasta el punto 1,73,1. Y como pudimos ver, nos da f sub 2, que es igual al módulo 2. A esto ahora vamos a renombrarlo. Damos clic derecho, lo nombramos como R1, dando referencia que ese va a ser nuestro primer radio o nuestro primer módulo. Luego entonces lo traemos acá a la cuestión de la gráfica. Vamos a tratar de que este punto de B no se vean, ya que no es necesario por el momento. Ahora vamos a hacer otra cuestión. Vamos a modificar nuestra gráfica para que se vean los ángulos dados. Aquí vamos a la herramienta donde dice vista, luego de ahí nos vamos a referencias o referencias de la gráfica, luego vamos a cuadriculada, luego que damos clic a la cuadriculada, bajamos a los y colocamos donde dice polar, luego aquí le damos ganchito a distancia para cambiar la distancia y decimos que nos mida desde pi sobre 12, que no es más que pi sobre 12 es igual a 15 grados. Quiere decir que nos va a medir cada línea que empieza o que va trazándose en cada cuadrante, va a ser igual a 15. Entonces, como sabemos, pi es igual a 180, quiere decir que desde el ángulo 0 al ángulo 90, que es el ángulo de las imaginarias o de las y, va a haber 90. Y de ahí va a estar dividido entre 1, 2, 3, 4, 5. Y si contamos el eje y, serían 6 líneas. Entonces, la primera línea va a ser igual a 15, la segunda va a ser igual a 30, la tercera va a ser igual a 45, ángulo 45, la cuarta va a ser ángulo 60,
La quinta va a ser ángulo 75 y la sexta va a ser ángulo 90 y así sucesivamente hasta darle la vuelta. Ahora vamos a introducir. Antes de esto vamos a ver también, aquí vemos que R, que es la distancia de A B, R es igual a 2. Vemos la teoría en la cual nos dice que R es igual al valor que, o a la distancia que hay entre 0 y el punto. Quiere decir que R, como es el módulo, está bien que va del punto del origen al punto Z sub 1, que es igual a, o al punto B, que es igual a 1.73,1. Y el ángulo es igual a 90, como pudimos ver cuando venimos y dividimos la gráfica en forma polar. Podemos apreciar que sí está pasando por el ángulo de 30 grados. Ahora vamos a introducir Z sub 2. Z sub 2 vamos a escribir o a introducir un número módulo 6, punto y coma, ángulo de 45. Le damos Enter, luego de escribir o introducir el número para que nos envíe el valor del número vamos a escribir otra vez que va a aparecer una traba en el programa. Z-2 es igual a 2, disculpen, 6, punto y coma, 45 grados. Vamos a ver si ahora sí el programa puede correr. Ahí está. Entonces, nos dice que cuando el Z sub 2 es igual a módulo 6, ángulo de 45, nuestros puntos o pares ordenados es 3 raíz de 2 y 3 raíz de 2. Entonces, para introducir ese punto en la gráfica, sería escribir 3SQRT, haría un paréntesis, acuérdense que SQRT representa la raíz, entonces entre ellas voy a escribir 2, que representa la raíz de 2. Luego entonces vuelvo a copiar lo mismo, 3 SQRT, entre paréntesis, 2. Le damos Enter y como podemos apreciar aquí vemos el segmento C2 que está desde el origen hasta el punto 4.24. Ahora lo que vamos a hacer es a calcular el segmento, la distancia, verificando de que R es la misma que nos da el ángulo o el punto Z2. Entonces, aquí como podemos apreciar dice que F es igual a 6. Por lo tanto, dice que la distancia del origen al punto C es igual a 6, como está escrito en nuestro número expresado como polarmente. Ahora vamos a renombrar nuestra F como R2 y vamos a trasladarlo a la gráfica. Entonces aquí ya tenemos nuestro Z sub 2 representado y como podemos apreciar también,
nuestro ángulo de este punto es igual a 45 grados. El ángulo de nuestro z sub 1 es igual a 30, le sumamos 15 y vemos qué pasa en la tercera línea, que es donde está el ángulo de 45. Ahora, si volvemos a la teoría, podemos ver la fórmula. La fórmula nos dice que la multiplicación de dos números complejos escritos de la forma polar no es más que la multiplicación de los dos módulos, en este caso es módulo 6, módulo 3, y la suma de los ángulos, en este caso es ángulo 45 grados y ángulo de 15 grados o argumentos. Entonces, si vamos aquí y aplicamos esa teoría, sería sencillo saber de que 2 por 6 nos va a dar a 18 y que si sumamos 30 más 45 nos va a dar a 75. Quiere decir que nuestro módulo tiene que ser módulo 12, porque si multiplicamos 2 por 6 nos va a dar a 12, y que tiene que pasar por el ángulo de 75 grados. Es decir, que va a pasar por la quinta línea que está en el primer cuadrante. Aplicando la teoría, que es sencilla de aplicar, solamente es conocimiento de multiplicación y tener la fórmula a mano. Entonces decimos que va a ser módulo 12, ángulo de 75 grados. Ángulo de 75 grados. Le damos Enter y nos aparece las ordenadas del punto, dado un número escrito de la forma polar. El programa de GeoGebra nos facilita las ordenadas de dicho punto. Ahora vamos a verificar de que sea así. Decimos que z-3 va a ser igual. Abrimos paréntesis y recordamos que para escribir la raíz cuadrada de un número, antes de eso escribimos SQRT, abrimos paréntesis, 2. En este caso porque es raíz de 2. Entonces dice que la primera ordenada, que es de las X, dice que es menos 3, menos 3 raíz de 2 más 3 raíz SQRT, raíz de 6, coma, va a ser ahora 3 positivo, SQRT, raíz de 2, más 3 SQRT, abro paréntesis, raíz de 6, y le damos Enter ahora. Ahora, como podemos apreciar, vamos a retroceder la vista para poder ver el punto Z sub 3. El punto Z sub 3 pasa por la quinta línea del primer cuadrante, que representa los 75 grados y más o menos es el doble del ángulo sub 2, ya que se multiplica por 2, por el módulo del punto 2. Ahora vamos a verificar de que el módulo es igual a 12. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a segmento. Entonces desde el origen vamos al punto hasta donde termina la flecha del vector. Hasta donde termina la flecha del vector. Ahí está. Entonces, disculpen que todavía no está donde debe estar. Ahí está. Entonces, como podemos ver,
acá en la vista algebraica tenemos que de la distancia de 3.11,1159 desde el origen es igual a F2, o vamos a renombrarlo para que sea R3, va a ser igual a 12. Entonces podemos apreciar de cómo se realiza la multiplicación de números complejos escritos de forma polar. Ahora lo que voy a hacer es hacer que se vea un poquito más bonito nuestro vectores. Vamos a ir a la propiedad de cada uno de los vectores. Vamos a hacer el cambio de colores para ver si así lo diferenciamos. Vamos a escribir verde el Z sub 3. Vamos a poner amarillo el Z sub 2. Vamos a poner de rojo el Z sub 1 al primer vector. Segundo vector. Y aquí podemos apreciar nuestros tres vectores y la multiplicación del Z sub 1 y Z sub 2. Esto sería todo por el programa de GeoGebra. Ahora vamos a continuar con lo que es la secuencia didáctica. Aquí podemos ver los objetivos de la secuencia didáctica. Dice que es verificar geométricamente cada una de las localizaciones de los números complejos, comprender cada una de las operaciones y simbología de los valores de los números complejos expresado de forma polar. Conocimientos previos que debemos tener es el cálculo del módulo de un número complejo, el cálculo de un argumento o ángulo de número complejo y, por supuesto, la ubicación de cada una de las coordenadas de los números complejos. Construye e investigue. Dado el siguiente número complejo, z igual a 1 más raíz de 3, ¿cuál es el argumento y el módulo? Eso se lo dejamos para tarea. Ahora, vamos a ver los pasos para hacer la construcción. Primero deben construir un punto de vista polar en el programa de GeoGebra. Acuérdense que los números de forma polar pueden estar escritos con ángulos o con radianes. Aquí se ve detalladamente cómo se debe realizar cada uno de los pasos para la construcción de cada uno de los puntos y, por supuesto, de la multiplicación. La multiplicación es lo más sencillo que hay en esta operación. Aquí se borró la de SQRT, que significa raíz cuadrada de tal número. Eso es para cuando vamos a introducir, cuando el programa nos los envía en forma de ordenadas, cada uno de los puntos que introducimos de forma polar, o cada número que introducimos de forma polar. Aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué equivale el origen? Disculpen, ¿a qué equivale la longitud del origen al punto que escribimos en el programa? Otra pregunta es, ¿qué representa cada uno de los ángulos entre los segmentos encontrados? ¿A qué equivale la multiplicación del módulo de los números complejos? Y por último, aquí vemos unas operaciones de los números complejos. En este caso, el producto de los números complejos es escrito de forma polar.
Esto lo dejamos para que el estudiante vaya descubriendo o, en este caso, que refuerce sus conocimientos previos con la teoría. Ahora, algo que podemos también aportar con este programa de GeoGebra es que los números complejos graficados, ya sea de forma polar, rectangular, binomial o exponencial, se ven mejor expresados cuando está la gráfica dividida de forma polar, en este caso como lo podemos ver, porque así se puede ver los grados que van moviéndose cada uno de los puntos. Muchas gracias, hasta luego.